trágica de ese mártir de la revolución del mundo. FBI leader. One small step for man. I have never been a quitter. Мы стали одним из главных оплотов оперы. Серьезные основания полагать. Yes, we can. Muy buenos días en Moscú, muy buenas tardes en San Francisco, muy buenas noches acá en Washington, D.C. Otra semana más, mis amigos, llega Geopolítica, el mundo en sus manos. Eso es lo que queremos hacer nosotros con este programa, con esta televisora Washington TV, que es un proyecto que nació pequeñito, va creciendo, señores. Tenemos pocos suscriptores, por supuesto, pero eso es el trabajo y realmente el reto. Lo que tenemos que hacer, aumentar ese número de suscriptores a 1 millón y después, bueno, seguir adelante. Con su ayuda, lo único que le pedimos es que le dé me gusta, que se suscriba al canal y que comparta el programa. Recuerden que este es un programa de deporte académico, es un programa que quiere aprender con ustedes y es un programa que también trata de darle nuestros pocos conocimientos a ustedes. Washington TV es una plataforma que viene a buscar voceros, pero no cualquier vocero. Nosotros estamos buscando especialistas en cada área. Nosotros queremos buscar voceros autorizados, y autorizados se refiere a que son personas que realmente manejan los temas que le están proporcionando a ustedes para que usted pueda tener el conocimiento de prácticamente las personas que tienen las credenciales para hablar de esos temas. Bueno, el libro de hoy, el nombre es El Gran Terror, las purgas de Stalin de los años 30. Fue escrito por Robert Conquest. Publicado en 1968, hace referencia a un oscuro periodo de la historia soviética, 1936-1938, el cual es usualmente conocido como la Gran Purga. Se basó principalmente en información de recuentos proporcionados por emigrados y exiliados rusos y ucranianos, así como el análisis de documentos soviéticos oficiales, como el muy sospechoso Censo Soviético de 1937. Una versión revisada y corregida del libro fue publicada 22 años después, en 1990. Pues señores, sí, como le hablaba, mire, es bueno recordar la historia para no repetir los mismos errores, señores. Si usted analiza la historia, muchísimas veces los seres humanos hemos cometido los mismos errores porque no conocemos la historia. Mire, y le voy a poner un caso pequeño, pues. Hubo un invasor, un grupo que trató de invadir a Rusia, Napoleón. Los franceses trataron de entrar a Moscú y el frío los eliminó y quitó esa voluntad o esa intención de invadir Rusia. También esto mismo le pasó a Hitler. Hitler trató de invadir a Rusia y con 1 millón aproximadamente de muertos se habla en ese intento de invasión. Los tanques se quedaban pegados en el barro. ¿Y qué fue lo que hizo que Hitler no pudiera invadir Rusia? El frío, señores. Entonces, a veces se cometen los mismos errores históricamente, y gracias a Dios ellos cometieron esos errores, porque si no, Hitler habría tenido a Rusia y por supuesto que pararlo después habría sido casi imposible. Señores, y esto es pues la historia. Hay que conocer la historia para que podamos realmente manejar y no cometer los mismos errores. Señores, continuamos nosotros acá con nuestra publicidad. Tenemos en nuestra parrilla de publicidad
a la Universidad Mackenzie University. Se encuentra en Florida, ubicada en Florida, y es una universidad certificada por las instituciones americanas, es decir, es una universidad americana que está licenciada para dar títulos de pregrado, títulos de maestría y títulos de doctorado. Los invitamos, señores, si usted quiere estudiar, si usted quiere prepararse, porque el mundo que viene y el mundo que está actualmente es un mundo solo para los preparados, para la gente que se prepare, la gente que estudie. El que crea que tiene un pregrado y tiene todo en la mano, señores, la competencia afuera es voraz y es feroz. Yo lo invito a que se prepare, venga a Mackenzie University, busque cuál es el pregrado, si no lo tiene, que usted cree que pueda cursar, o cuál es el posgrado, ya sea una maestría o un doctorado. Recuerden que para optar al doctorado deben tener ya una maestría. Se analizará a través del departamento académico cuáles son los créditos que usted tiene aprobado, y pues se podría tomar algunos créditos, pero esto es previo a un análisis. Nuestras escuelas son la Escuela de Educación, la Escuela de Negocio, la Escuela de Información Tecnológica y la Escuela de Ciencias Políticas. Mackenzie University está preparada para dar clases en español, y próximamente todas las clases serán también dadas en inglés dentro de la universidad. Recuerden, Mackenzie University está creciendo, está instalando su propio campus allá en el estado de Florida, y los invitamos, señores. Mackenzie University, prepare su futuro, prepárese para su futuro, para que pueda, cuando vaya a buscar trabajo, competir con las herramientas que usted necesita. Mackenzie University, teléfono 202-425-3209. Bueno, también quiero hablarle de Strategy and Tactics, que es una aliada, es una parte de lo que es la corporación Mega Business. Strategy and Tactics es una empresa que trabaja para la preparación de políticos, y trabajamos exactamente en el área de ciencias políticas, y próximamente también vamos a comenzar nuestros cursos acá en Washington DC, cursos de geopolítica, cursos de ciencias políticas, y va a venir un curso bien importante que es cómo ganar campañas electorales, señores. Este curso, bueno, va a ser un curso dictado acá por especialistas en el área en Washington DC, y próximamente vendrán también, traeremos pues candidatos, jefes de campaña, periodistas institucionales que trabajen con algún candidato de países de Latinoamérica y Centroamérica. Ojo, no Venezuela, no trabajamos con Venezuela. Vamos a traer solamente Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú, Ecuador, bueno, todos los países con excepción de Venezuela. Pero lo importante es que Strategy and Tactics está preparando todo esto. Strategy and Tactics también hace asesoramiento político, es decir, consultoría política en el área electoral, en el área de captación de fondos y en el área de marketing político. Strategy and Tactics, 202-425-3209. Bueno, continuamos, señores. Estamos de fiesta hoy. Tenemos acá, vamos a estrenar esta de la noche. Tendremos a el ingeniero Julián Salazar. Julián Salazar es una de las últimas adquisiciones en el canal. Es ingeniero geólogo, tiene estudios avanzados en gerencia y en uno de los institutos más prestigiosos de Venezuela, en el IESA, el Instituto de Estudios Avanzados de Administración. También estudió en Filadelfia gerencia petrolera. Pertenece a la Asociación de Ingenieros de México y tiene más de 40 años en el área de petróleo. ¿Qué va a hacer este señor en Washington TV? Bueno, él lo que nos va a brindar, ese conocimiento lo va a poner también a su disposición
para que usted pueda entender el mundo de los negocios, el mundo del petróleo, en la parte tecnológica, sobre todo la parte tecnológica, la cual Julián maneja muy bien. Julián ha dado muchísimas conferencias a nivel mundial. Julián ha participado en Pemex, ha trabajado en varias empresas petroleras y pues su currículo, si yo me pongo a darle el currículo aquí, vamos a estar un buen rato. Bienvenido, Julián, a Washington TV, y esta noche verán el programa de los hidrocarburos son la maldición para la humanidad o es verdad que lo que dice la izquierda. Es decir, recuerden que la izquierda habla de que los hidrocarburos contribuyen con el calentamiento global. Julián va a explicar, no en este programa, pero tiene otros programas que vienen por allí, qué es lo que causa el calentamiento global verdaderamente, y va a explicar todo sobre las mentiras sobre el fracking y todos esos métodos que la izquierda quiere prohibir solo para aumentarle el costo de la gasolina a usted, para que usted tenga menos ingresos en su bolsillo y pueda ser controlado, porque eso es lo que hace la izquierda, tratar de controlarlo y de quebrar su independencia, y comienza por la independencia económica. Bueno, señores, continuamos con la fiesta en Washington TV y acá en Geopolítica. Hoy también quiero darle la bienvenida a la doctora Elizabeth Castillo Medina. Ella va a comenzar con nosotros una nueva sección acá en Geopolítica que se llama Las mujeres destacadas en la historia. Esta es una sección que trata de mostrarle al mundo, y sobre todo al mundo femenino, cuáles son los logros y cómo influyó la mujer políticamente y geopolíticamente en la historia. Que muchísimos hombres creen que la mujer no ha influido en la geopolítica y se equivocan, señores, y lo van a ver con esta nueva sección. Quiero darle la bienvenida a Elizabeth Castillo. Ella es abogada, es magíster en Derecho y Relaciones Internacionales, también tiene un diplomado en Harvard, estudia actualmente Administración de Justicia en una universidad acá en Estados Unidos. Y bueno, Elizabeth, bienvenida. Elizabeth hoy nos va a hablar de una de las mayores manejadoras, de una de las mayores conocedoras de la geopolítica en ese tiempo, como lo fue Cleopatra VII. Con ustedes, Elizabeth Castillo Medina. Bienvenidos y bienvenidas a Mujeres que marcaron la historia, un segmento donde exploramos la influencia de figuras femeninas que desafiaron las estructuras del poder en sus épocas y que con astucia, valentía y visión dejaron una huella imborrable en la geopolítica mundial. Hoy nos adentramos en el complejo y fascinante mundo del Egipto helenístico para hablar de una mujer cuyo nombre ha sobrevivido siglos de historia, mitos y manipulaciones. Cleopatra VII, la última faraona de Egipto. Cleopatra no fue solo una reina rodeada de lujo y escándalos románticos, como a menudo se representa. Fue, sobre todo, una líder política y excepcional, que navegó con inteligencia los peligros del juego geopolítico del Mediterráneo en un mundo controlado por hombres y dominado por el poder emergente de Roma. Cleopatra usó el lenguaje de la diplomacia, la cultura y la estrategia para intentar preservar la independencia de Egipto. ¿Quién fue Cleopatra? Cleopatra nació en el año 69 a.C. en Alejandría, capital cultural y científica del mundo antiguo. Pertenecía a la dinastía Ptolemaica, una familia macedonia fundada por Ptolomeo I, general de Alejandro Magno. A diferencia de sus predecesores, Cleopatra fue la primera de su dinastía que aprendió el idioma egipcio, además del griego y otros idiomas como el hebreo, el arameo y posiblemente el latín, lo que la convirtió en una comunicadora excepcional. Fue coronada reina a los 18 años junto a su hermano Ptolomeo VIII, con quien compartió un poder simbólico que pronto se tomó en conflicto. Expulsada temporalmente del trono,
Cleopatra retornó con la ayuda de Julio César en el año 48 a.C., a lo que marcó el inicio de una alianza que fue tanto política como personal. Con César tuvo un hijo llamado Cesarión, a quien ella consideraba heredero legítimo del legado romano. Tras la muerte de César, Cleopatra forjó una segunda gran alianza con Marco Antonio, general romano y miembro del segundo triunvirato. Esta relación culminó en una unión política y militar que desafió directamente el poder de Octavio, futuro emperador de Egipto. Pero ¿por qué marcó la historia? En un contexto de expansión romana, Cleopatra luchó para mantener la soberanía de Egipto. Fue una de las pocas monarcas no romanas que logró resistir durante años la anexión directa, usando su poder personal como escudo político. Otra, uso del poder blando. Cleopatra utilizó la diplomacia, la seducción y la cultura como armas geopolíticas. Su imagen, cuidadosamente construida como reencarnación de la diosa Isis, fortaleció su legitimidad ante su pueblo y proyectó poder ante Roma. Otra, el símbolo de un mundo en transición. Su figura representa el fin del mundo helenístico y la entrada del Egipto al sistema imperial romano. La famosa batalla de Accio en el año 31 a.C., donde ella y Marco Antonio fueron derrotados por Octavio, selló este destino. Resistencia hasta el final. En lugar de rendirse, Cleopatra eligió morir por su propia mano en el año 30 a.C., acto que ha sido interpretado como la última forma de controlar su destino y evitar la humillación pública en Roma. Su muerte marcó el final de la dinastía tolemaica y el inicio del Egipto como provincia romana. Su reinado fue un ejemplo de fusión cultural e identidad política. Cleopatra supo jugar con sus múltiples identidades: griega, egipcia, reina, madre, diosa. Al participar en celebraciones religiosas egipcias y al mismo tiempo presentarse como una aliada en el mundo romano, Cleopatra creó un discurso político híbrido que intentó unir dos mundos. La imagen de Cleopatra como figura política fue tergiversada durante siglos. Las fuentes romanas, en particular los escritos influenciados por la propaganda de Octavio, como los de Plutarco, la retrataron como una mujer manipuladora, traicionera y sensual durante muchos siglos. Como figura política fue tergiversada, minimizando su inteligencia y su papel como estadista. Hoy, historiadores como Stasi Schiff y Adrian Goldsworthy han revaluado su figura presentándola como una estratega brillante, adelantada para su época. Cleopatra no fue una imagen figura decorativa en la historia, sino una actora geopolítica de primer nivel. Su vida estuvo marcada por una lucha constante por la soberanía de su nación, enfrentando a la mayor potencia de su tiempo. Representó la posibilidad de que una mujer pudiera ejercer el poder desde múltiples frentes: político, cultural, simbólico y militar. Su historia nos obliga a revisar los perjuicios con los que miramos el pasado y a reconocer que las mujeres, incluso en los contextos más adversos, han sido protagonistas del devenir mundial. Cleopatra usó todas las herramientas a su alcance para influir en su tiempo y en su historia. ¿Y tu mujer? ¿Qué estás haciendo hoy con las herramientas que tienes para dejar tu propia huella en el mundo? Soy Elizabeth Castillo y estaré con ustedes presentando Mujeres que marcaron la historia todos los jueves a las 7 de la noche por Washington TV. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. De verdad que esta sección va a dar mucho de qué hablar, porque las mujeres siempre han colaborado o han sido las que han hecho que el mundo cambie. Muchísimas mujeres han dado cambios en la historia. Y les comentaba yo a Elizabeth, pues, cuando decidimos o decidió ella que iba a hacer esta sección, que esto va a aportar muchísimo de forma académica
a ese valor que tiene la mujer en el mundo. Y continuamos nosotros, señores, con geopolítica. Bueno, señores, el presidente Trump dijo que el día D era el 2 de abril. Recuerden, como les comentaba anteriormente, nosotros grabamos los días miércoles en la mañana. Para hoy a las 10 de la noche, miércoles 2 de abril, el presidente Trump va a dar unos anuncios económicos con respecto a Europa. Él dice que va a ser la liberación de Estados Unidos. Y mire, y es cierto, cuando tú revisas la relación o la balanza comercial entre Europa y Estados Unidos, te das cuenta que siempre es positiva para los europeos y tiene muchísimos años siendo la balanza comercial positiva para Europa. Y esto, por supuesto, que a las economías o a la economía de Estados Unidos no le conviene, porque ¿qué ha traído esto? Bueno, que muchas empresas se han ido a fabricar a otros países, han dejado ciudades completas desiertas, porque al irse de acá mucha gente perdió sus empleos. Y pongamos un ejemplo, pues la industria automotriz se ha desplazado hacia México, hacia Brasil, hacia otras latitudes. ¿Y qué ha pasado? Aquí hay ciudades fantasmas, pues ciudades que prácticamente quedaron sin su principal ingreso económico, es decir, con las empresas que más aportaban económicamente, valga la redundancia, a la economía de ese sitio. Y el presidente Trump dijo, ya, hasta hoy va a dar unos anuncios. Para algunos que son optimistas dicen que los aranceles que va a imponer van a ser del 10%. Este es el buen escenario para Europa, si los impone de 10%. Recuerden que Europa tiene aranceles para productos americanos, tales como vehículos. Entonces, Estados Unidos lo que está haciendo es, pues, lo que se utiliza, pues, en la diplomacia y en la comunidad internacional, ser recíproco. Estados Unidos plantean, los que son optimistas, el 10%, pero podrían esos aranceles ser catastróficos para Europa, porque podrían llegar al 20%. E incluso entre los productos que Estados Unidos está viendo para meterle los aranceles serían productos tales como el vino, la champán. Esto a Francia los tiene muy preocupados. Para Alemania también, que es una de las principales economías del mundo. Y pues esto, por supuesto, que va a afectar a toda Europa, porque recuerden, Europa está ahorita despertando. El presidente Trump hizo que despertaran, porque Europa venía gastando menos del 1% de su Producto Interno Bruto en defensa, y siempre esperando que Estados Unidos los defendiera. Y como ha venido siendo, pues en la Primera Guerra Estados Unidos ayuda a Europa, en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ayuda a Europa, y pues ellos se acostumbraron a eso. Y entonces los políticos europeos, que son izquierdistas en su mayoría, son gente que no le habla claro a su población. Dígame en España eso da grima, pues vean la posición, incluso, que lo vamos a comentar cuando lleguemos a la parte de Venezuela, la posición que tomaron miembros del partido Vox con respecto al caso de las sanciones contra Repsol, que es la petrolera española que tiene negocios con Venezuela. Voy a mencionarles algo más de eso, pero para que ustedes vean la doble moral, que hasta la misma derecha española está a favor ahora de que en España siga explotando el petróleo venezolano, que se llevan alrededor de 67.000 barriles diarios. Pero ese petróleo va con sangre, pero a España no le importa, señores. España, bueno, no le importa tanto, que España ha sido uno de los pocos países que durante el bloqueo a Cuba, España es uno de los causantes que el bloqueo que Estados Unidos le hizo a Cuba no generara la presión suficiente para que cayera el gobierno de Fidel Castro. ¿Y es por qué? Porque España siempre sustentó la economía de Cuba y los ayudó y siguió negociando sin importarle que se violaran los derechos humanos en Cuba, así como no le importa que se violen los derechos humanos
en Venezuela. Ellos lo que les interesa es comprar el petróleo y su beneficio. Es decir, un relativismo ético que tiene España. Bueno, para mí no es un relativismo ético. España siempre ha sido de izquierda, siempre han sido zurdos y ellos van por sus propios intereses. Ellos no van por ningún interés de ningún país. Recuerden los casos, y esto con respecto a Europa, con los diamantes en Sudáfrica, que los diamantes salían de la explotación de niños, mujeres, allá en Sudáfrica, y eso no les importaba a los europeos. A ellos lo que les importaba eran los diamantes. Recuerden, yo no tengo nada contra el pueblo europeo. El pueblo europeo es un pueblo noble. Yo estoy en contra de los gobernantes europeos que son hipócritas y lo que han hecho es engañar a su propia población. Y por eso es la existencia de este medio. Este medio está para mostrarle a usted la otra cara de la noticia. Llegó el día D para el mundo, llegó el día de la liberación, Liberation's Day. Aquí en la foto veis a Trump, él mismo sujetando el cartel, donde viene en la tabla de la izquierda las tarifas que los demás países imponen a los productos norteamericanos y a la derecha, la tabla amarilla, las tarifas que Estados Unidos va a imponer a partir de hoy ya, desde las 12 de la noche, hora americana de ayer, va a imponer al resto de países. ¿Qué está ocurriendo en el mundo como reacción? Pues la inmensa mayoría de los medios de comunicación, que como sabéis son bastante anti-Trump, han puesto el grito en el cielo. Tanto periódicos de izquierda como de derecha dicen que con esto Trump detona la guerra. Fijaros las palabras: detonación, guerra, caos. Es decir, una falta de rigor y de profesionalismo lamentable por parte de mis colegas periodistas, por la inmensa mayoría de ellos. Y fijaros, es un crimen y una falta de profesionalidad. La mayoría de los periodistas, o muchos de ellos, saben sumar y restar. Y lo que tendrían que hacer es coger los datos de qué tarifas sus países imponen hoy ya y ayer a los Estados Unidos, antes de esta reacción de Trump, y comparar lo que hacemos aquí con lo que hacen los Estados Unidos. En el caso nuestro, en España y en Europa, es muy simple. Veamos qué estamos cobrando de aranceles a los americanos. Y fijaros, hay casos como la carne, que en España, y creo que en el resto de Europa, el arancel es del 52%. Los coches era el 13%, las motos el 8%. Es decir, ya Europa de siempre estaba cobrando aranceles altos a los Estados Unidos. Aquí en esta tabla, Trump dice que Europa cobraba de media un 39%. Y que a partir de ahora Estados Unidos va a cobrar un 20%, como él llama, una reciprocidad benévola. Dice kind reciprocity, porque ellos son benévolos, ellos son kind, dicen. Puede haber algo de truco en la tabla, porque claro, Trump habla de que son los aranceles que les cobran a ellos, incluida la manipulación de la moneda, que en el caso del euro no hay mucha, y de las barreras comerciales, que aquí sí puede haber mucho truco. Por ejemplo, decir, no acepto productos agrícolas americanos porque ellos allí tienen maíz transgénico, y aquí en Europa no, o porque ellos lo cultivan de una manera que aquí no lo aceptamos. Que son trucos, trampas, que hacen los distintos lobbies legales, permitidos, pero truquitos para evitar la competencia americana. Y claro, Trump dice, oye, muy bien, cada uno que haga lo que quiera, pero yo a partir de ahora voy a hacer lo mismo en los Estados Unidos. Y lo mismo aplica, como él dice, a países amigos como Japón, como India, como Australia, que es un socio estratégico americano, está en la alianza de los 5 ojos, donde comparten información militar. Es decir, según Trump, lo que dirían en España algunos poco gamberros, se acabó la fiesta. Se acabó que los Estados Unidos paguen la fiesta de los demás. Esta es la tesis de ellos. A partir de aquí, insisto, los periodistas, si quieren de verdad hacer su trabajo, deberían comparar las tarifas nuestras con las de ellos. Y a partir de aquí, los periodistas más especializados en economía, si es que hay alguno, y los economistas, evidentemente, tendrán que analizar las implicaciones de esto en el corto, medio y largo plazo. Y aquí, como siempre, ya sabéis que si reunís a 3 economistas en una habitación y les pedís su opinión, os encontraréis con 4 o 5 opiniones diferentes. Es decir, la economía no es una ciencia exacta y los economistas no se caracterizan por acertar mucho. En resumen, hay 2
posibilidades. Una, el análisis negativo, que dice que estas tarifas van a aumentar la inflación en Estados Unidos y por tanto el decrecimiento económico, que habrá una recesión también en el resto del mundo. Este sería el análisis negativo, que se puede hacer legítimamente, y está el análisis positivo, que es el contrario, el que hace el equipo de economistas de Trump, que dice esto lo que va a hacer es reforzar la producción, las fábricas en Estados Unidos, se va a generar mucha más inversión. Ellos hablan de que hay ya apalabrados, no comprometidos, 6 trillones de los suyos en inversiones, en nuevas fábricas. Esto va a generar mucho trabajo, mucha potencia y lo que en definitiva busca Estados Unidos, que es tener una autonomía estratégica, que es lo mismo que dice Europa que quiere tener. Es que lo que no hay derecho es que critiquemos al de enfrente por hacer lo mismo que hacemos nosotros. Eso es inaceptable intelectualmente y no es ético. ¿Cuál de las dos teorías tiene razón? Hace falta tiempo. Lo sabremos en 2 o 3 años, no más. Porque los izquierdistas tienen un monopolio en los medios de comunicación. Gracias a Dios nosotros en la derecha estamos despertando y estamos mostrándole al mundo cuál es la verdad en el mundo. Seguimos aquí. Estados Unidos también habla de la liberación de Estados Unidos con respecto a China. Estados Unidos también va a definir ya lo de los aranceles con China. Y China se prepara para una guerra económica. Es más, ya China lo dijo abiertamente que va a una guerra económica con Estados Unidos. Tanto así que hizo o está haciendo una alianza con Japón y con Corea del Sur. Imagínense, China se está uniendo económicamente, sí, comercialmente, para fijar una estrategia contra Estados Unidos con Japón y con Corea del Sur. Pues así será de débil la economía china, así será de débil el país chino, que necesita aliarse con otros países para poder enfrentar a Estados Unidos económicamente. Y eso es una guerra perdida. El presidente Trump está claro, el presidente Trump sabe que el enemigo verdadero es el gobierno chino, el Partido Comunista Chino. Eso es una verdad del tamaño del cielo, del tamaño del sol, del tamaño del universo. China no quiere sino destruir la economía de Estados Unidos. Ese es su único objetivo. Y por eso es que el presidente Trump se prepara. El presidente Trump está dispuesto, pues, incluso está sacando, cortando los recursos que usaban la izquierda americana para doblegar gobiernos en África, para atacar gobiernos, en forma encubierta. Y el presidente Trump está sacando toda esa gente, está sacando todos esos recursos porque va a destinar todos los recursos hacia la defensa de Taiwán y hacia Asia, porque Estados Unidos va a generar más presencia allá. Y recuerden, Japón tendrá tiene posiciones encontradas porque Japón es aliado natural de Estados Unidos y Corea del Sur, pues por supuesto que más aliada todavía a Estados Unidos, porque recuerden que China es uno de los que sustenta la dictadura o el gobierno genocida de Corea del Norte. Entonces, pues esta alianza yo no le veo como que mucha duración en el tiempo, porque esto va a ser algo que es imposible de sustentar. Bueno, por otro lado también tenemos que Irán, Estados Unidos, el presidente Trump, que es un político que no es igual a los políticos tradicionales. El presidente Trump no se parece a Obama, el presidente Trump no se parece a Bill Clinton y mucho menos se parece a Joe Biden. El presidente Trump es un empresario, es un gerente que no le tiembla el pulso para tomar decisiones. Y ya el presidente Trump le mandó una carta al ayatolá en Irán y les dijo que, por favor, y pues no fue en estas palabras, pero sí pidió que Irán dejase de financiar al terrorismo en el Medio Oriente, tanto a Hezbollah en Palestina, en el Líbano, como en Gaza a Hamas, como a los hutíes o otros tantos, o el grupo radical en Siria, porque quien sustenta todos esos movimientos es Irán. Quien sustenta parte del régimen venezolano es Irán. Y el presidente Trump le dijo que dejaran eso porque se iban a enfrentar
si no cambiaban de opinión, a un bombardeo, señores. El presidente Trump no tuvo medias tintas. Dijo que iba a bombardear ese país hasta que ese país dejara de hacer lo que está haciendo. Y pues los ayatolás dándosela de valiente. Esto me recuerda como que lo que dice Maduro por allá, que bueno, que si se meten con él van a ver la furia bolivariana o la furia, yo no sé cuál es la furia será que van a salir corriendo. Pues igual los ayatolás, estos dijeron que pues están dispuestos a fabricar armas nucleares si se ven en riesgo de ataque, si los atacan o si hacen cualquier cosa. Yo creo que Irán tiene muchísimos avances en la parte nuclear y esto ha sido culpa de los demócratas. Los demócratas permitieron el desarrollo, porque no es un secreto para nadie que Irán extraía material de Venezuela, material estratégico, no sé, no lo voy a nombrar porque no quiero que me vayan a cerrar el programa ni el canal, pero Irán extraía materia prima para poder centrifugar y poder concentrar ese material que se necesita para el avance nuclear. Entonces, Irán está alzado. Yo creo que esto también les va a terminar mal a los ayatolás. Recuerden que los ayatolás tienen una dictadura teocrática y tienen suprimido al pueblo, es decir, tienen al pueblo humillado y el pueblo no tiene libertad ya, tal y cual como lo pasa en Venezuela. Estados Unidos está claro en lo que hay que hacer y yo no tengo duda que el presidente Trump lo hará. Venezuela, pues el presidente Trump impone 25% de arancel a terceros. ¿Qué significa esto? Que si usted compra petróleo venezolano como país o como empresa, usted puede ser sancionado hasta el 25% de arancel en el caso de países. Bueno, ahí es donde Rajoy está corriendo, están haciendo lobby acá en Washington, que deberíamos de estar pendientes para sacarlos del Congreso, porque imagínense, haciendo ellos lobby para que el presidente Trump cambie lo que está haciendo, porque para que no les meta sanciones del 20, o aranceles del 25% al gobierno español o a la empresa Rajoy, para que ellos continúen explotando el petróleo venezolano y continúen dándole dinero al régimen venezolano para que éste siga violando los derechos humanos del pueblo venezolano y siga metiendo en las cárceles a los líderes o a las personas que piensan diferente. Imagínense ustedes, de verdad que los gobernantes españoles, tanto de todas las áreas, de todas, yo estoy contra todos, y soy claro, es decir, no creo que exista una derecha pura en España. Y si está por nacer, bueno, bienvenida sea. Pero hasta ahora, hasta Vox me tiene decepcionado con las posiciones que ha tomado con respecto a este tema. Porque están viendo sus propios intereses, así ellos dijeron, estamos defendiendo nuestros intereses. ¿Y cuáles son sus intereses? Tener petróleo, a costa de como sea, ¿sí? A costa de que el pueblo venezolano se esté muriendo de hambre, a costa de que el pueblo venezolano no tenga medicina, pues a costa de que los venezolanos tengan un régimen narcotraficante y terrorista en el poder. Eso es España. Y así lo fue con Fidel Castro y así lo está haciendo. Bueno, no está haciendo nada distinto. Creo que se está comportando como normalmente se comporta. Los barcos que cargaban petróleo pues salieron corriendo de Venezuela. Soltaron las mangueras, barcos chinos. Y este tema yo lo manejo porque yo, recuerden, fui oficial de la Marina Mercante y conozco cómo funciona el sistema de carga y cómo funciona el sistema de flete de barcos. Bueno, fíjense que yo he estado en contra del gobierno de Panamá porque el gobierno de Panamá ha sido hipócrita también. El presidente de Panamá no ha sido claro y Panamá se ha prestado para que Venezuela flete barcos o Panamá les dé documentación de banderas de otros países para que pudieran ir a evadir las sanciones de que le impuso a Estados Unidos a Venezuela. Y imagínense, le quitó la bandera o le quitó la documentación a 100 barcos, 100 navíos. Imagínense, 100 navíos que estaban por ahí escondiditos, que cargaban petróleo y lo llevaban, no sé, para China, para otros lugares, otras latitudes. Y Venezuela por eso que sí evadía las sanciones.
Y entonces iban y buscaban el dinero. Como no pueden usar el sistema bancario tradicional, ese dinero, pues así fue que Tarea Isamí se robó los 23.000 millones de dólares. Y pues Venezuela tiene tanto dinero, señores, que se han robado tanto, que si nos hubiesen dejado un gobierno que ponga por lo menos la mitad de lo que tiene, la capacidad económica que tiene Venezuela, yo no tengo duda que los venezolanos vamos a tener un país grande, una economía fuerte, como lo fue con Pérez Jiménez, que fue la quinta economía del mundo, la cuarta moneda más fuerte del mundo. Eso es posible. Y quien pagó la deuda externa de ese momento en Venezuela. No estuve de acuerdo con la metodología que usó Pérez Jiménez, pero su parte gerencial sí estoy de acuerdo. Creo que los venezolanos necesitamos alguien que gerencie con mano firme, y con amor al país, pues, para que realmente podamos salir adelante. Bueno, señores, yo creo que esto es todo por hoy. Ha sido muy ameno el programa, pasó muy rápido. Los invito a la semana que viene para que vuelvan a ver Geopolítica, el mundo en sus manos. De ese mártir de la revolución del mundo. One small step for man. I have never been a quitter. Мы стали одним из главных оплотов по Серьезные основания полагать, Yes, we can. Wir wissen in Deutschland,